entonces con la siguiente transformación isométrica. La siguiente transformación isométrica corresponde a las rotaciones. ¿Qué entendemos por rotación? Bueno, se entiende por rotación la transformación que hace girar todos los puntos de la figura con respecto a un punto de referencia, y a esto le vamos a llamar centro de rotación. Generalmente lo vamos a denotar con una letra O. Si la rotación se hace en sentido antihorario, es decir, que si pongo acá un reloj, aquí pongo un reloj, y típico que las manecillas giran para allá, entonces con rojo voy a marcar que este es sentido horario. Y si voy con el color azul hacia el otro sentido, voy en sentido antihorario. Ahora, si leemos acá nos dicen que si la rotación se hace en sentido antihorario, que es en contrario al sentido de las manecillas del reloj, se dice que es positiva, mientras que en el caso que gira con el sentido horario se dice que es negativa. Y la pregunta que es muy válida, que yo tal vez me hice en algún momento de mi vida, es ¿por qué? ¿Por qué decimos que es negativo, o sea, negativo hacia acá y acá decimos que es positivo? La respuesta tiene que ver principalmente con física. Bueno, yo soy física, entonces puedo responderla. Porque los físicos ocupan esa regla para establecer muchas relaciones geométricas. Tal y como tú solo puedes girar la tapa de una botella hacia el mismo sentido de giro. ¿Te habías dado cuenta? Por ejemplo, si usted tiene una botella de agua o lo que sea y la tienen cerrada y la quieren abrir, la tienen que abrir con este sentido. Si es que está mirando desde arriba la botella. Y eso es porque hay una regla que se llama regla de la mano derecha. También por eso las llaves se abren siempre hacia el mismo sentido. Y no sé si les ha pasado que alguna vez abren una llave que está al revés y dicen, ¡ay, qué raro! Como que se abre para el otro lado. Es porque nosotros acostumbramos a utilizar esta regla y todo lo que se construye en productos están pensados con el sentido antihorario como el sentido positivo, el sentido más utilizado en los elementos cotidianos. Entonces, ¿por qué hablamos de eso? Porque la rotación, vamos a hablar de que puede ser antihorario o sentido horario, y cuando no nos dicen, tenemos que asumir que gira hacia el sentido positivo, es decir, en el sentido antihorario. Acá tenemos un ejemplo de un punto P que con respecto a un punto O se rotó cierto ángulo. Nosotros ya vimos ángulos, pero vamos a ver entonces que yo puedo agarrar un punto, rotarlo cierto ángulo, sabiendo la distancia con respecto al origen, y llego, por ejemplo, a este punto P'. Entonces veamos qué es la rotación con respecto al origen. Recuerden que nosotros vimos el plano cartesiano, vimos que tenía un origen que era justo cuando las rectas se intersectaban, y yo puedo de alguna forma rotar objetos con respecto al origen. Entonces, en el plano cartesiano, si se quiere rotar un punto, por ejemplo este que está aquí, se debe considerar el origen como centro, siempre, siempre, siempre. Entonces, este es mi centro hasta el punto, por ejemplo, P. Una vez determinado, en las figuras a continuación se aprecia el paso a paso para obtener un punto rotado en 90 grados, que sería A', A', A3' y así. O sea, por ejemplo, si se van a la página siguiente, acá hay un dibujito que les quisimos hacer, ¿cómo sería entonces rotar un punto? Entonces comencemos con el punto más simple, que es el punto A, que tiene coordenadas 4,1. O sea, acá tenemos 4 y acá el 1. Y este vector lo queremos rotar 90 grados con respecto al origen. Entonces lo que se debe hacer es lo que está en la imagen derecha. Si ustedes ya saben, por decirlo, la distancia entre el punto y el origen, o más que la distancia, saben más o menos la idea, lo único que necesitan es proyectar entonces 90 grados si es que lo quieren girar 90 grados con respecto al origen. Entonces en este caso tengo la proyección del punto, busco un ángulo de 90 grados y trazo una recta que sea perpendicular a la línea que unía el origen y el punto. De tal manera que donde llegue con la misma distancia va a ser el punto A'. Lo que es importante notar es que si no tuviéramos la información de cuánto miden las distancias, obviamente uno ve esto y dice ya, en el punto A, la componente horizontal es mucho mayor que la componente vertical porque está mucho más cercana al eje X. Sin embargo, si la giro sin mirar los números, digo, ahora si lo veo, en realidad este valor debería ser mucho más chiquitito que este. Y eso es lo que ocurre. Si esto mide 1, esto también tiene que medir 1. Pero eso son distancias. Y en el plano cartesiano estoy con respecto al -1 en el eje horizontal. Luego, con respecto al eje vertical, tiene que ser la misma distancia que yo tenía aquí, y eso corresponde a 4 unidades. Por ende, esto también tiene que ser 4 unidades, y si yo analizo el punto, tiene que ser -1,4. Luego, si vuelvo a hacer una rotación, pero esta vez con respecto a 90 grados desde el punto A' o 180 grados con respecto al punto original, voy a obtener esta figura.
que es la que tenía antes, pero si vuelvo a rotar 90 grados, voy a tener un punto que va a estar en la misma recta que el punto original, porque la distancia, el ángulo que hay entre ellos corresponde a un ángulo extendido, es decir, 180 grados, porque 90 más 90 es 180 grados. Y lo que es interesante es que si analizamos de la misma manera el punto anterior, la parte que es más cortita, que corresponde a una unidad de medida, está aquí. O sea, esto tiene que ser -1 solamente porque está descrito en esta parte de la recta vertical. Pero el otro lado tiene que tener un largo de 4 unidades, y como estoy en la parte negativa del eje horizontal, esto tiene que ser -4. Y por eso el punto es el punto -4, -1. Y si lo volvemos a rotar una vez más, obtenemos este como remolino, por decirlo, donde extendemos la última recta y se va a ubicar en esta parte, de tal manera que la componente horizontal va a medir una unidad y la componente vertical 4 unidades, pero negativo porque está en la parte de abajo de la recta vertical. O sea, esto vale -4. Y por eso el punto vale 1, -4. Y esta sería la figura, por ejemplo, para un caso particular, el punto a 4,1, girado en 90, 180, 270, que sería el caso que está aquí, y finalmente 360 volvemos a obtener la imagen original. Y siempre vamos a tener que se forma un ángulo recto entre las rotaciones. Y me interesa mucho que noten lo siguiente. Los tres puntos siempre van a estar compuestos por cuatros y por unos, ya sean negativos o positivos. Entonces uno puede ver una relación de recurrencia que les vamos a mostrar a continuación. Fíjense que siempre cuando ustedes parten con un punto, lo que hacen es, por ejemplo, el primer punto que teníamos original era 4,1 y luego llegamos al -1,4. Es decir, es como que agarramos el segundo punto, lo pasamos hacia adelante y lo hicimos negativo. En este caso entonces nos queda -1,4. Si volvemos a pensar con esa lógica, lo que queríamos hacer es agarrar el segundo punto, ponerlo negativo y ponerlo adelante. O sea, -4, lo que había, que era -1. Bajo esa lógica deberíamos nuevamente hacer lo mismo, es decir, agarrar el -1, ponerle negativo y me quedaría -1, -4. Acá se nos fue un signo, pero este es -4 y aquí está bien arreglado. Y finalmente, si volvemos a hacer lo mismo, agarramos el -4, lo ponemos adelante y le ponemos -4, obtengo 4,1 y obtengo lo mismo que el punto original. Y esto es maravilloso. Entonces, hay una recurrencia que siempre es agarrar el segundo punto, ponerlo adelante y ponerlo negativo. O más que ponerlo negativo, anteponerle un -1 de tal manera que cambia el signo. Entonces, acá dice que en general, si rotamos el punto x, y con respecto al origen, en un ángulo de giro de 90 grados, siempre vamos a obtener las siguientes expresiones, y están resumidas acá en una tablita. Y esto es lo que a nosotros de repente nos da rabia, y es ver que muchas veces los preuniversitarios simplemente ponen la tablita sin explicar de dónde viene. Y a nosotros no nos gusta eso, y por eso les explicamos que al final, cuando ustedes tienen un punto x, y, si lo rotan 90 grados es menos y, x, porque uno hace eso de agarrar el segundo punto, ponerlo adelante y ponerle un signo negativo. Lo mismo, le agarramos el x, le ponemos un signo negativo y me da esto. Y así recursivamente. Ahora bien, es muy importante que ustedes sepan cuándo una rotación es negativa. Por ejemplo, decir que yo lo giro en menos 90 grados viene de hacer el giro contrario. Recuerda que nosotros dijimos que el giro positivo era sentido antihorario, ahora el giro negativo sería el sentido horario. Entonces, en este caso, si decimos menos 90 grados, eso va a ser equivalente a, por ejemplo, si tengo el plano aquí, tengo un punto rayado aquí a la derecha, y en vez de decir 90 grados para allá, digo 90 grados hacia abajo, entonces voy a obtener la imagen respectiva aquí. Y eso va a ser equivalente a haber rotado 270 grados. Entonces, acá hay una tabla donde resumimos eso. Decimos que menos 90 grados va a ser lo mismo que 270 grados en el sentido positivo. Menos 180 grados va a ser lo mismo que 180 y finalmente menos 270 grados va a ser lo mismo que 90 grados. O sea, si usted al final le suman 360 grados, van a obtener el ángulo cuando es positivo. Ahora, les dejamos un desafío que tiene que ver con los puntos que definimos antes, o sea, con la página que está aquí. En la página 3, nosotros vimos que estos puntos que están acá, que tengo rayados, están los puntos P, Q, R y S, y la pregunta es, ¿cómo van a quedar estos puntos o las rotaciones de estos puntos cuando le aplico una rotación con respecto al origen de 90 grados? Ese es el desafío que les dejamos. A ver, así es. ¿Qué puntos se obtiene si se rotan 90, 180 y 270 los
puntos R, Q, P y S de la página 3. Un buen desafío, un buen ejercicio.